En el programa de hoy tuvimos una conversación profunda y muy necesaria con una mujer que ha dejado una huella indeleble en la vida pública de México. Hablamos del liderazgo, transición democrática, comunicación política y del papel fundamental de las mujeres en los espacios de decisión. Reflexionamos sobre la corresponsabilidad entre gobierno, sociedad e iniciativa privada, sobre la importancia de construir políticas sociales que trasciendan administraciones, y sobre cómo la educación, la conectividad y la tecnología pueden convertirse en verdaderos motores de movilidad social. Una charla franca que nos invitó a mirar el pasado con aprendizaje, el presente con responsabilidad y el futuro con esperanza, pensando siempre en el bienestar del país. Hoy con nosotros, Marta Sagún. Muy querida Marta Sagún, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Queridísimo Julio, pues ¿cómo podría estar esta mañana más que contenta platicando contigo? Gran persona, gran amigo, iniciando un año lleno de retos. Así de que bueno, estoy contenta, estoy alegre, con actitud positiva y con muchos deseos de trabajar, trabajar y trabajar y que muchas cosas buenas sucedan. Así será sin lugar a dudas, Marta. Eres una persona que se ha distinguido por una labor en favor de México a lo largo de muchísimos años. El privilegio de haber caminado junto a ti, junto al presidente Fox, casi 30 años. Me estaba dando cuenta ahora, Dios mío. Pero la verdad es que siempre un privilegio trabajar cerca de ustedes, aprenderles mucho, Marta, aprenderles mucho. Y este programa lo voy a dedicar en particular a hablar de ti, de tu trayectoria, a entender ese profundo amor a México, esa voluntad férrea que sigues teniendo por trabajar por nuestro país. Alguien más ya estaría de vacaciones en algún paradisíaco lugar y a ti te vemos constantemente, de manera permanente y como siempre, trabajando todo el día, trabajando todo el tiempo, tendiendo puentes, construyendo. Querida Marta, déjame saber un poco de tus orígenes y me voy hasta el estado de Michoacán, pero sobre todo a esa presencia familiar de tus padres, en donde tú me has platicado y yo lo puedo constatar al conocer a tu familia, pues esa vocación de servicio a los demás, ¿crees que tuvo origen ahí? Bueno, sin lugar a duda, Julio, yo creo que todos somos de alguna manera producto de las circunstancias que vivimos inclusive desde antes de nacer, el hogar donde crecemos, la ciudad y la gente con la que convivimos. Y sin duda alguna, a mí también me pasó, como a todos ustedes, que todo eso tiene una marca totalmente determinante en mí, en lo que es Marta, en lo que hace Marta, en lo que siente Marta. Creo que fui muy afortunada en haber nacido en una familia eh, como todas, pero donde había armonía, donde había amor. Sin duda alguna había diferencias porque en donde no lo hay, pero donde hoy, cada vez que pasa el tiempo y voy teniendo experiencias diferentes, digo, pero qué afortunada fui en haber aprendido desde muy chiquita a poder decir las diferencias en un ánimo de respeto, ser escuchada, porque eso es sumamente importante, y ser tomada en cuenta, cosa que a lo mejor hoy es un poco más usual, aunque ya no se sabe porque de repente como que el mundo y las familias van al revés. Pero en aquel entonces, en una familia tradicional, generalmente era porque lo digo yo y porque lo mando yo, y la autoridad era la autoridad. Y la autoridad entendida en un rigor absoluto, no solamente en una disciplina sana y necesaria, porque creo que también hay otro punto muy importante ahí. Crecí de una manera muy disciplinada. Había reglas claras que cumplir en casa, pero había un papá y una mamá que se preocupaban por nosotros, que nos escuchaban y que nos tendían la mano y que sí dictaban reglas. Yo me acuerdo muy bien y siempre lo digo, Julio, algo que para mí era muy importante, ver el letrero en la oficina de mi papá.
mi papá médico. El doctor cobra 5 pesos, pero si usted no lo tiene, usted no se preocupe porque de todos modos el doctor lo va a atender. Un mensaje claro de generosidad, sin decirlo, sin sermones, simplemente haciéndolo. Y otro letrero que decía, el doctor termina su consulta a las 2:20 y regresa a las 4 de la tarde. Un mensaje claro de que había que comer en familia. Y así comíamos, en familia. Es como si fuera ayer. Recuerdo el lugar de papá y mamá en la mesa, los hermanos, fuimos 6, 4 mujeres, 2 hombres. Yo salí de casa muy chiquita, muy jovencita, porque a los 14 años me fui a estudiar a Irlanda. A los 17 años, casi 18, me casé. Finalmente, tuve muy pocos años en ese maravilloso hogar, pero fueron los años que sin duda alguna a mí me marcaron en el valor del amor, en el valor del respeto. Dice Vicente a veces que en el valor de la exagerada disciplina, yo creo que no, yo creo que la disciplina nunca es exagerada, simplemente hay que actuar en el marco de la disciplina, el respeto, el amor y el equilibrio entre los valores que uno mismo aprendió y que siguen rigiendo, en este caso, mi propia vida. Entonces, bueno, pues ahí crecí y nací en mi muy queridísima Zamora, Michoacán, comiendo uchepos, corundas, calabaza en tacha, pescado blanco, porque entonces todavía existía el pescado blanco de Pátzcuaro, hoy desafortunadamente ya no hay, educada con las monjas teresianas que además seguían el rigor de la casa. Yo recuerdo el colegio con un gusto enorme. No sé por qué esta parte de la disciplina siempre es muy afín a mí, como que soy muy empática a que las cosas se hagan pues con el rigor necesario y también con la cordialidad necesaria, porque una cosa no está peleada con la otra. Y luego, pues también recuerdo casi mis 3 años en Irlanda, en un internado muy light, porque la verdad era muy light y sobre todo para aquel tiempo poder salir desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Recuerdo a mis amigas, con algunas sigo teniendo contacto, recuerdo a mis amigos. Y bueno, después regresé y por circunstancias de la vida y demás, me casé con el papá de mis hijos, poquito antes de cumplir 18 años. Y muchas cosas sucedieron, pero hoy también a mis casi 73 años digo, el mayor tesoro y la mejor herencia que pudo haberme dejado aquel matrimonio son mis hijos. Entonces, no tengo pleito con la vida, no tengo pleito con el pasado, perdón. Creo que todo eso ha sido parte de lo que hoy, a esta edad madura, con arrugas en la cara, con sabiduría en el pensamiento, quizás con más tolerancia, quizás con más paciencia, quizás con más entendimiento, pues hoy es Marta. Simplemente es el producto de muchos años, de muchas experiencias, de etapas distintas, aún la etapa de la presidencia de la República, maravillosa, simplemente 6 años que me permitieron aprender y también enseñarme muchas cosas que quizás de otra manera yo nunca hubiera conocido. Marta, hablas de varias cosas que conozco por las conversaciones de a lo largo de tantos años y por la amistad que hemos desarrollado, pero fíjate cómo son las cosas. En aquel tiempo, irse a estudiar a Irlanda, incluso el traslado a Irlanda no era como lo conocemos hoy en día. Saliendo desde Zamora, pues desde luego que tenías que cruzar por fuerza, por lo menos a la Ciudad de México, y de ahí pues tomar algún avión que te llevaría seguramente a algún otro país o a lo mejor directamente para allá, no lo sé. Pero esa inquietud de irte a preparar fuera de México, ¿tú pensaste algún día que te proyectaría para llegar a vivir lo que has vivido? No, yo creo que en aquel momento, al menos en mi caso, lo viví, es que es curioso, Julio, ahora lo pienso y digo, es que afortunadamente todo lo he vivido con alegría y digamos en plenitud de ese momento.
yo disfruté Irlanda. Se fue conmigo mi hermana mayor, Beatriz, y ella al año dijo, ahí te ves, yo ya me voy. Yo me quedé casi 3 años. Me quedé muy feliz, me quedé muy contenta. Y mira que Irlanda era entonces, más allá de que el colegio era un lugar lindo, en las orillas del Phoenix Park, uno de los parques más bellos que existen, pues no sé si en el mundo, pero sí en Irlanda. Eh, pero Irlanda, te estoy hablando del año 68. Irlanda no era el paraíso que hoy es. El paraíso en todos sentidos, no digo el paraíso económico, el paraíso educativo, el paraíso de competitividad que hoy tiene Irlanda, el paraíso de igualdad y de equidad. No, 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 nada de eso existía. Había muchísima gente pobre en las esquinas, todavía tenían grandes dificultades entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, todavía había grandes disturbios que se suscitaban en Belfast, o sea, era una Irlanda un poco revolucionada, un mucho revolucionada, con un carácter de los irlandeses que es totalmente diferente al nuestro, es mucho más parco, mucho más hosco, mucho más riguroso, pero no en esta parte rigurosa de disciplina con cordialidad, sino mucho más riguroso pues no la apertura a la que nosotros estamos acostumbrados, del diálogo, del grito. Yo me acuerdo que me subía a los camiones con mis amigas y demás, con compañeras y del colegio y "Shh, cállense", porque claro, la La plática, o algarabía sea, latina. pero nunca, o sea, nunca me imaginé que estaba yo preparándome para una vida determinada, o sea, sí estaba yo muy consciente que, que quería y que me gustaba estudiar y aprender. Creo que ahí sí hay una razón poderosa. A mí me ha gustado aprender, aprender no solamente en los colegios que he podido asistir, sino leer, ser en buena medida, también buscar, resolver mis propias inquietudes a través de la lectura, a través del conocimiento. Me gustaba conocer gente. Tenía compañeras japonesas, tailandesas, alemanas, porque era un colegio donde el primer año tenías que entrar o sí a aprender inglés. Y entonces, pues ahí llegábamos todas las que no sabíamos inglés. O sea, a mí no me retraía ni me cohibía. Pues que si yo estaba frente de un alemán o una tailandesa totalmente diferentes en carácter y demás, no me costaba esa adaptación y no tenía ni pena ni reparo en platicar con ellas y en salir con ellas y en no entenderme nadita al principio, ¿no? O sea, creo que está, no sé cómo llamarlo, si en mi ADN o en la formación que me dio mi papá, porque digo, sin duda, yo tengo muchos rasgos y características que aprendí de mi papá, de la forma de vivir de mi papá, de la forma de educarnos, mi papá, de su apertura en la vida. Mi papá era un hombre, fíjate, Julio, con 4 hermanos sacerdotes. Ellos eran 4 médicos y 2 hermanas casadas con médicos primos hermanos. O sea, era una familia, eh, muchos en cantidad, pero reducida en variedad, ¿no? Sin embargo, mi papá era un hombre extraordinariamente visionario, extraordinariamente comprensivo. Entonces, a la hora que digo, pues me gustaría que fueran a estudiar Irlanda, porque creo que es muy importante aprender inglés. Mi papá hablaba a medias inglés. Hoy tendría mi papá pues 110, 115 años, ¿sí? Mi mamá no hablaba inglés, aunque todo el tiempo se estaban preparados y sin embargo ellos entendieron muy bien que la familia tenía que hablar inglés y todavía no estábamos, acuérdate, año 68 en un mundo globalizado, que hoy pareciera que va para atrás, ¿verdad? Pero bueno, en un mundo globalizado, donde además tener el inglés como segunda lengua es o sí, no hay opción. Y donde además como mujer, y creo que eso fue muy importante, nos estaba dando, y en el caso mío, me estaba dando mi papá las herramientas para poder lograr ser una mujer autónoma en mis decisiones, con el tiempo una mujer autónoma y también creo que ahí en esta formación, ese origen, en ese pueblo de Zamora, Michoacán, una mujer autónoma
económicamente hablando. Una mujer que lucha por la igualdad, pero no en el discurso. No en el discurso. Creo que luchar por igualdad en el discurso es absolutamente innecesario. Hay que luchar por la igualdad para poder tener las reglas del juego parejas. Y las reglas del juego parejas en la equidad de la mujer tienen que ver con autonomía económica, tienen que ver con igualdad salarial, tienen que ver con acceso a crédito, tienen que ver con acceso a la propiedad y tienen que ver oportunidades reales de crecimiento y tienen que ver, y mucho tienen que ver a la no violencia. La seguridad significa, y las mujeres tenemos todo el derecho a esa igualdad, la seguridad significa la no violencia en ninguna de sus formas. Y eso hay que prevenirlo. Me encanta el tema al que llegas porque siempre vas adelante, siempre vas adelante. Desde que yo te conozco, siempre has señalado que no hay mexicanas de segunda. Y esto No. que me acabas de decir lo vuelve a ratificar. Y a mí me tocó ver en la presidencia de la República, en tu gestión como primera dama, cómo impulsaste las oportunidades reales de igualdad. Pero también a lo largo de tu trayectoria has impulsado la unidad entre gobierno, entre sociedad civil, entre iniciativa privada. ¿De dónde te viene esta parte nata de tender puentes? Siempre andas tendiendo puentes. Yo nunca he visto que tú regatees para alguien el apoyo, el contacto, la relación. O sea, desde que yo tuve la primera oportunidad de trabajar contigo, que me hiciste favor de invitarme a trabajar contigo estoy hablando de 1997. O sea, Sí, imagínate cuánto tiempo ha pasado sí. ya. Yo te veía y eras alguien que el tema de igualdad y de género ni siquiera estaba en la mesa ni a discusión, y tú ya era alguien que lo dominaba, que lo impulsaba, y siempre esta situación de no quedarte para ti el conocimiento, repartirlo, compartirlo. ¿Qué te ha dejado eso, Marta? Hoy en día, quienes te conocemos, te hemos acompañado en muchos momentos de gran lucha, de gran liderazgo, de gran definición y lo has logrado vencer. Entonces, platícame un poco qué sientes hoy en día al haber transcurrido por esos caminos y sobre todo haber impulsado a tantas personas a confiar en ellas mismas para tomar esas decisiones. Ese es el tema. Tú has dicho la palabra clave, Julio, confiar en ellas mismas. Y ese es el punto. Porque cuando confías en ti mismo, dejas como mujer sobre todo, ¿no? A mí cuando me dicen, oye, es que, ¿cómo hay que hacerle? Le digo, a ver, yo no soy nadie para dar consejos a nadie, pero simplemente mi reflexión es, cree en ti, confía en ti, porque creo que en buena medida eso es lo que a muchas mujeres de todos los niveles, aún muy encumbradas, les hace falta. Eso, creer en ellas mismas, creerte valiosa, creerte valiente. Y a lo mejor, Julio, también voy viendo estos orígenes y no diría a lo mejor, y esto, bueno, también me costó aprendizajes, por no decir críticas, es, a mí no me gusta ser espectadora. Nunca me ha gustado ser espectadora. A mí me ha gustado hacer coprotagonista, o como muchos me decían, es que es muy protagónica. No, no, es que la vida hay que vivirla bien, hay que jugarla bien, hay que ser protagónicos en todo aquello que te has propuesto, ¿no? Y en mi caso particular y en el caso especial, en el tema de gobierno, pues, ¿cómo puedes dejar pasar el tema de la pobreza? ¿Cómo puedes dejar pasar el tema de la violencia? ¿Cómo puedes dejar pasar el tema de la falta de educación por ser niña? ¿Cómo puedes dejar, por ser mujer, pasar el tema de la salud? Porque primero se atienden a los hombres y luego a las mujeres. Ahí hay una gran corresponsabilidad social que además tienen que ver con una transición democrática, Julio, que tú y yo vivimos, que no fuimos espectadores, que fuimos protagonistas y qué bueno que lo fuimos. Porque tanto tú como yo, en diferentes circunstancias y con diferentes responsabilidades, viajamos a lo largo y a lo ancho de todo México.
no solamente una sola vez, sino muchísimas veces. ¿Y cómo puedes no ser actor en una transición democrática? ¿Y cómo puedes no ser puente y no ser protagónico cuando estás viendo que ahí hay necesidades, cuando estás viendo que no hay derecho a la salud a todos por igual, cuando estás viendo que no hay corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, que ahí hay absolutamente otro tema? Es que cuando dejas de ser, cuando eres verdaderamente ciudadano, bajo mi punto de vista, cuando te conviertes en coprotagonista de la creación de una comunidad, de una sociedad mejor. De hecho, no de discurso, no para salir en la foto, no para decir que haces lo que no haces, sino para actuar. Acuérdate que no es frase mía, creo que fue de Cloutier. El gobierno no lo puede todo, la sociedad no puede sola. Entonces, hay cuatro, yo digo, en una sociedad democrática hay cuatro patas: el gobierno, la ciudadanía, y la ciudadanía que también está conformada con todos los actores que pertenecen a la academia y con todos los actores que pertenecen a instituciones y organizaciones civiles que se apuestan por llegar donde el gobierno no llega, donde la academia no llega. Y donde en este caso hablo por la Fundación Vamos México y por lo que ha venido siendo mi tarea desde hace muchísimos años, y también desde mi época en Zamora, porque allá empecé a hacer acción social, hacer esta parte de corresponsabilidad dentro de alguna institución social, o simplemente siendo protagónica como una ciudadana constructora de una comunidad, que no te conformas con lo que es, porque hoy en día, Julio, mayor pobreza, mayor ignorancia, mayores necesidades, pero además, y lo más triste de todo, mayor desinterés de muchos actores sociales, aún de muchos actores políticos. Digo, ¿dónde estamos? ¿Qué a poco el quehacer de un verdadero gobierno, de una verdadera ciudadanía, es las grandes obras? Y luego, ¿dónde está el discurso? ¿Cuándo verdaderamente estamos trabajando por la igualdad, por el bienestar, porque las cosas mejores cuando nos apostamos por el bien común? Simplemente cuando nos apostamos por el bien común. Hay un tema, Marta, que hablas del proceso de transición democrática y tú jugaste un papel fundamental en la comunicación política y en la comunicación social. Desde luego, como primera mujer vocera del gobierno federal, rompiste paradigmas, estereotipos, pero también enfrentaste embates duros de crítica. No era habitual ver a una mujer dictando desde la presidencia de la República la política pública de comunicación. Te tocó un tema de mucho aprendizaje sobre la importancia del diálogo, sobre la transparencia, y además fuiste alguien que impulsó una comunicación social basada en la confianza ciudadana. Sin haber llevado estudios de comunicación ni de periodismo, Claro. ni de nada de eso, sí desde el servicio a los demás, porque me consta, ya te movías en esos círculos en Zamora, en Celaya, pero ¿cuáles son los momentos más grises o más felices que podrás recordar de esa etapa? Bueno, fue un gran reto porque había que romper inercias. Yo creo que ahí es una parte muy importante. Demostrar que una mujer al frente de la comunicación política podía actuar con firmeza, podía actuar con estrategia y también podía actuar con sensibilidad, porque creo que la comunicación tiene que tener estos tres ingredientes y no necesariamente en aquel entonces haber encajado en los estereotipos tradicionales donde los valores eran absolutamente otros y donde de ninguna manera en aquel entonces se visualizaba a una mujer con esa capacidad. Y entonces se criticaba el tono, la voz, la imagen, la vestimenta,
O sea, ahí había que romper todos esos, bueno, había que romper porque es que a un hombre guapo como tú que está bien vestido dice, Ahora hay wow, qué muchos días de padre. estos, mi querida Marta, por favor. Está guapo y mira qué bonito traje o qué bonito saco lleva, ¿no? Pero una mujer pública en aquel entonces, hablo por mi experiencia, es wow. Y mira el vestido y cuánto se echaría encima y ve el tono de voz que tiene y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había que actuar con carácter, había obviamente que actuar con firmeza y había, Julio, que informar con la verdad, que la verdad se supiera, salvo aquello que estaba restringido por temas de seguridad, ¿no? Por primera vez, y tú lo mencionaste ahorita al iniciar esta parte del diálogo, es, tú te has de acordar, porque además tú participaste, por primera vez hubo una política pública en comunicación social del gobierno de la República. Correcto, este, no le quiero llamar que había ocurrencias. Lo que pasa es que había otras formas de hacer la comunicación política. Pero cuando yo llegué a esa oficina, que además la propia oficina, te has de acordar también, Julio, hablaba de lo que entonces era la comunicación en lo oscurito, chiquito, sin que nos escuchen, claro. las componendas, los chayotes en el argot político, ¿no? No, había que hablar con la verdad y había que saber escuchar. Creo que son dos partes claves de la comunicación, más allá de la estrategia y las políticas públicas de comunicación social que hasta entonces no existía y tampoco existía la vocería. Pues mira cómo me fue como primera vocera del gobierno de la República, que es donde te digo, la voz, la vestimenta, en lugar de poder hablar pues de la firmeza de los temas de una transición democrática, de un gabinete plural, de un gabinete tan equitativo como fue posible, con representación de hombres, de mujeres de los diferentes estados de la República, y donde había que darle juego para que hablaran a todos estos actores políticos y para que también pudieran escuchar. El diálogo y la conversación no es un monólogo, no es yo te digo y tú me escuchas, es yo te planteo y reflexionamos y debatimos juntos y luego podemos sacar cosas mucho mejores que verdaderamente impactan, no solamente en la responsabilidad, en ese caso que era la mía, de la comunicación, sino que verdaderamente pudieran lograr impactar en las decisiones de actores públicos, políticos, de todo tipo para que pudieran responder a un nuevo proyecto de país, que era justamente un proyecto de país que estaba viviendo una transición democrática en la pluralidad, en el respeto y en la libertad, cosa que hasta entonces no existía. Fue muy padre, Julio, padrísimo. La libertad incluso que luego rayó hasta el libertinaje, los Ujú. excesos en este ánimo de abrir, cuando abres la puerta, pues hay quien la sabe administrar y tomar y quien se va hasta el otro extremo. Sí, sí, Rudos, por cierto. Pero Marta, fue hay un duro. tema también relevante en tu trayectoria en la presidencia de la República y ya es como primera dama. El programa de arranque parejo en la vida. A mí se me hizo un programa padrísimo que marcó un antes y un después en la atención de la salud Ujú. materno-infantil. ¿Dónde te inspiraste en ello? ¿Por qué las políticas sociales lograron trascender de esa manera y realmente se convirtieron en políticas eje que a lo mejor tropicalizadas y hoy diría que hasta sancochadas, pues siguen teniendo algo de ese espíritu, pero a ti te tocó impulsarlo? Mira, el mérito bueno, creo que el mérito de muchas cosas buenas que sucedieron en la administración de Vicente tuvo que ver con la unidad de visión, de compartir una mirada para el beneficio de las personas. Y en este caso, en el programa que tú mencionas, pues acuérdate nuestro gran secretario de salud, Julio Frenk.
Es que no hay Julio Julio malo, mi Frey. querida Marta, no hay Julio No, malo. ciertamente, ciertamente. Bueno, Frey así como tuvo esa maravillosa iniciativa del Seguro Popular que cayó en tierra firme en la administración de Vicente Fox y que fue una verdadera maravilla que hoy muchísimos extrañan, también él tuvo esta iniciativa de poder lograr este arranque parejo en la vida. Y tuvo una cobertura nacional, pero déjame decirte ahí la importancia de lo que hace un momentito hablaba. Gobierno y sociedad trabajando juntas. Yo no era gobierno, fui gobierno. En el momento que me casé con de Fox, dejé de ser parte del gobierno de la República. Eh, en este programa tuvo una parte fundamental la Fundación Carso, y mi reconocimiento a Carlos Slim. Entonces éramos sociedad, yo como parte de la sociedad ya al frente de una AC, Fundación Vamos México, que se fundó en el año 2001. Carlos Slim, dentro de la Fundación Carso, ¿sí? Y UNICEF, que también jugó un papel importante en este programa. Porque claro, había una cobertura total, había un objetivo, bajar la muerte materno-infantil. Y ese objetivo se logró con creces. Se disminuyó, Julio, en un 16%. O sea, mejor imposible. ¿Cómo se logró? Bueno, con una cobertura total en salud, buscando, primero, a través de la Fundación Carso, se habilitaron absolutamente todas las clínicas rurales y las suburbanas, con todo el equipamiento que pudo haber sido necesario y que es necesario para poder tener bebés que venían de embarazos de alto riesgo, que venían a nacer antes de tiempo, que venían de mamás con problemas por falta de nutrición y de cuidados durante su embarazo. Entonces, y luego el UNICEF, porque hubo a través del UNICEF, hubo un gran programa donde UNICEF equipó absolutamente de todo lo necesario a las parteras del país, porque también había que considerar que muchas de las mujeres, sobre todo indígenas y en áreas pues totalmente rurales, pues por uso de costumbres no van con el doctor, no son atendidas por doctores y demás, entonces son atendidas por parteras. A todas esas parteras no solamente se les capacitó, a todas esas parteras se les equipó y eso fue UNICEF. Claro, esta es la suma de sociedad y gobierno trabajando juntos para lograr un objetivo específico, porque eso también hay que tenerlo dentro de una institución cualquiera que éste sea. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo quiero llegar? ¿Y cómo me voy a medir? Y aquí la medición fue carambas. Disminuimos el 16% de la muerte materno-infantil. No es cualquier cosa. Y eso es la coparticipación de organizaciones sociales con un gran líder en salud, con un gran líder en la presidencia que instrumentó políticas públicas en salud que llevaban también a las mujeres a tener una vida de mayor calidad, igualdad y equidad. Por eso arranque parejo y vida, para que esos hijos de estas mujeres pudieran arrancar de manera pareja en su vida con una atención de salud adecuada y no estuvieran ya en la terrible ventaja a través de que quién tiene y quién no tiene. Fue un programa absolutamente maravilloso, Julio. Marta, tú has sido una firme promotora de la educación, de la conectividad, del acceso a la tecnología como herramientas fundamentales de desarrollo. ¿Cómo pueden estos factores convertirse en motores reales de movilidad social para mujeres y jóvenes hoy en día? Bueno, la tecnología es movilidad social si deja de considerarla solamente como un acceso, sino se convierte en una oportunidad. Entonces, sí, verdaderamente la movilidad social tiene, o sea, acceso a la tecnología, sí, pero ese acceso tiene que darle la oportunidad a quienes quieren y deben aceptar. Yo creo que hoy para mujeres jóvenes, para mujeres también no tan jóvenes, lo digital, para todo tipo de mujeres, y hablo en la población en general, pero hablando de mujeres,
El abrir la puerta a la parte digital, a darles oportunidades a este acceso tecnológico, obviamente abre grandes oportunidades de educación a distancia. Por eso es que el acceso como tal se debe de convertir en conectividad, se debe de convertir en oportunidad, se debe de promover y se debe de aprovechar. Mira, aquí en Centro Fox, Asociación Civil, hoy también como parte muy orgullosa de la Universidad Internacional de Incarnate World, pues se ofrecen hoy en día un sinnúmero, yo me atrevería, de más de 500 cursos en línea, sí, a través de diferentes plataformas y de diferentes universidades, para que obviamente soft skills, carreras, maestrías, preparatoria, todo aquello que este acceso a la tecnología se convierta en oportunidades de crecimiento para la calidad de mejor vida de las personas. Marta, a lo largo también de tu vida pública, tu motor y tu constante ha sido trabajar por México. Siempre, siempre. Yo me acuerdo cuando me invitaste a trabajar, que platicaste conmigo, Julio, vamos a construir México. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos a construir México? ¿Qué me traigo yo? Mm. ¿Unos ladrillos o qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Tal. La verdad es que ha sido un privilegio ese camino compartido, Marta, te lo digo con todo afecto, pero mirando hacia el futuro, ¿qué llamado harías hoy a los distintos sectores y niveles de gobierno para unir esfuerzos en torno a un objetivo común, el bienestar del país, mi querida Marta? Nunca te oigo destruir, siempre te oigo No, construir. jamás. Entonces, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo unir esos esfuerzos hoy? ¿Cómo confiar unos con otros otra vez? A ver si me logro explicar. Fíjate, poner el bienestar por encima del cálculo político, del cálculo social, de cualquier tipo de cálculo que no se traduzca en prioridades compartidas que den oportunidades de inclusión y de crecimiento para todas las personas por igual. Competir por resultados, competir las partes, pero no esta competencia insana que hace cálculos que no llevan a resultados reales, verídicos, favorables y positivos, sino realmente esta suma de mente, de alma, de corazón, de intereses, de amor, de protagonismo correcto en el sector que estás sin cálculos, sino simplemente buscando el bienestar. Creo que ahí es donde está el cue de todo el asunto, ¿no? Empezar por nosotros mismos a dar resultados, a ser competitivos, a sumarnos, pues a lo que nos tengamos que sumar, solamente buscando el bienestar, no buscando ninguna otra cosa. Y creo que entonces podríamos lograr construir, pues desde una comunidad, desde un hogar, una comunidad, una ciudad, un estado y un país mucho mejor. Ver por el bienestar de las personas, Julio, así, sin el cálculo propio mío de que si hago esto, entonces pierdo la oportunidad porque ya no voy a ser político o ya no voy a ser diputado de no sé qué. Se vale, la aspiración política se vale. En algún momento yo la tuve. Acuérdate que yo en el año 93 quise ser presidenta municipal de De Celaya. Celaya. Pero creo que hay, y digo, gané perdiendo, Dios gracias, sí, pero de verdad, y creo que por la formación que tuve en este origen con el que tú empezaste, en esa mi querida Zamora, pequeño pueblo michoacana y mi gran michoacano y mi gran familia donde pertenecí, es para buscar el bienestar de las personas, no para un beneficio personal. Porque mira, Julio, tú eres muy joven, pero cuando ya los años pasan y en mi caso, junto con Vicente, 20 nietos, míos 11 nietos, desde 26 hasta un año, mi nieta mayor 26 años, mi nieta más chiquita un año, y donde
has vivido muchas cosas, como tú lo decías. Todas tienen que tener un resultado de aprendizaje positivo, pero eso depende de uno, porque al final la vida es un proceso y ese proceso se tiene que vivir con cierta actitud y esa actitud depende solamente de tu propia decisión. No quiere decir que no haya tristezas, no quiere decir que todo es alegrías, no quiere decir que no haya momentos difíciles, porque más los momentos difíciles te funden como se funde el oro, a fuego candente, y hay que aprovecharlos como tal. Es difícil, y lo aprendes a través de la vida y dices, ay, caray, pues bueno, era una fundidita para que pudiera ser un poco mejor y resultaras con una actitud mucho más positiva, ¿no? Entonces, pues creo que la vida al final hay que gozarla, hay que disfrutarla, hay que hacer lo que te gusta, no hay que hacerle nunca mal a nadie, siempre hay que ver cómo puedes sumar, cómo puedes ser puente, cómo puedes colaborar, porque creo que las personas somos buenas por naturaleza. Todo eso como que nos han llenado, ¿no? De que pues también hay una parte de maldad. Sí, pues existe el mal, porque si no, no existiría el bien, pero creo que la esencia del ser humano está lleno de bondad, de belleza y de verdad. Y creo que esos son los tres grandes principios con los que hay que vivir, compartir y poder decir, pues ojalá que al final de la vida, y yo espero me queden muchísimos años, pero no hay que esperar al final de la vida, es decir, caray, mi vida creo que es plena, creo que es feliz, sin que tenga esos granitos de los que ya platiqué, pero que el resultado mejor sea esta competencia por ser mejor conmigo misma todos los días y por saber en dónde puedo aportar más y mejor. Marta, para finalizar, en 30 segundos, ¿qué país quieres dejar a los mexicanos y a las futuras generaciones? Justo, educado, saludable, competitivo, con honestidad, con disciplina y con verdad. Y libertad. Claro, y libertad. Número uno, sin libertad no hay nada. Libertad y respeto. Sin libertad porque los hombres, los seres humanos, hemos sido creados en libertad. Y quienes nos cuarta la libertad está coartando la parte fundamental de la dignidad de la persona. Libertad por sobre todas las cosas. Pues querida Marta, hemos llegado al final del programa. La verdad es que lo lamento que se nos haya hecho tan cortito. Hay tantas cosas que decir, tanto que aprender de ti. Y lo digo con toda honestidad. Mi gratitud eterna siempre por haberme invitado a trabajar a un trabajo que ha durado más de 30 años. Y seguirá, De hacer seguirá. equipo, de, de poder caminar este México y recorrerlo juntos con un gran equipo, con ese presidente Fox que tanto admiro y aprecio también, con el cual en 10 minutos tengo reunión, así que Sí, por eso la presión del programa. Pero la verdad es que te lo agradezco. A mí cada que alguien me pregunta por Marta Sagún o que alguien dice algo que me pueda agradar o no, siempre mi respuesta es la misma. Lo mejor que te podría pasar sería conocerla. muchas gracias, La verdad, Julio. Marta, que muchas gracias por el trabajo que has hecho en favor de México. A quienes te conocemos y quien hemos visto la realidad de tu trayectoria, no ha sido una trayectoria fácil, ha sido un camino bien complejo, de mucho entusiasmo, pero siempre de buen ánimo, siempre brindándote a los demás y eso siempre lo agradeceré. Así que muchísimas gracias. Yo soy la agradecida, Julio. Gracias a ti por permitirme también estar a través de ti con todo tu auditorio. Y pues lo mejor está por llegar. Que sea siempre lo mejor. Gracias, Julio. Hasta muy prontito. Gracias, Marta. Muy buena tarde. Hasta pronto. Dios.